La doctrina Monroe fue una declaración que hizo James Monroe, que constituía una aclaración de la doctrina de política exterior de Estados Unidos que se había establecido después del proceso de independencia por George Washington. George Washington había planteado en su Farewell Address que los Estados Unidos no debía intervenir en los conflictos europeos. Y la razón de esto es que Washington planteaba que si Estados Unidos intervenía en Europa, lo que iba a provocar es que las potencias europeas intervinieran en los Estados Unidos. Pero el presidente Monroe hace una declaración muy breve donde plantea que América Latina es una situación distinta. Y la razón para esa situación distinta tiene que ver con la cercanía geográfica. Pues el presidente James Monroe hace una aclaración a la doctrina de Washington, diciendo que en el caso de América Latina y el Caribe, en esa región, por la cercanía geográfica, los Estados Unidos tenían unos intereses especiales y que no iba a aceptar intervenciones de los países europeos en esa región. El contexto que se hace esa declaración es cuando después de la Revolución Francesa se da una restauración monárquica en Europa y se crea una alianza de países monárquicos que se llama la Santa Alianza. Algunas potencias europeas, en particular España, quería recuperar las colonias que se habían perdido por el proceso de independencia de América Latina. Y los Estados Unidos plantea que cualquier país que ya se ha hecho independiente, esa situación de independencia no puede ser revertida por una potencia europea. Ahora, eso no quiere decir que los Estados Unidos planteó en la doctrina Monroe la exclusión de Europa de América ni el fin de todo control colonial, porque todo el Caribe en aquella época era colonial. Y en el Caribe había colonias británicas, había colonias españolas, había colonias holandesas y danesas, y la doctrina Monroe no afectaba a eso, porque solamente habla de un cambio en la situación de los países. Por lo tanto, la doctrina Monroe lo que hace es congelar la situación que existía. En algunos libros de texto en Estados Unidos y otros, dice que la doctrina Monroe dice que América para los americanos. Y eso no es correcto, porque en ningún lugar, si uno lee la doctrina Monroe, que es muy breve, en ningún lugar lo dice. Ahora, la cuestión es cómo se interpretó la doctrina Monroe en el futuro, porque entonces cualquier intervención de una potencia externa a América Latina se utilizó más adelante en la historia como una justificación para intervenciones de los Estados Unidos. Pero esa doctrina sufrió cambios, sobre todo con Theodore Roosevelt, porque después de la guerra del 98, el presidente Theodore Roosevelt formuló lo que se llama el corolario Roosevelt, que plantea que en el caso de inestabilidad política en los países latinoamericanos, eso se refería sobre todo a Centroamérica y el Caribe, los Estados Unidos podían tener un interés de intervenir para asegurar la estabilidad de esos países.